Hola bocateros, hoy preparamos juntos un bizcocho muy fácil, ya que para elaborarlo no necesitamos pesar los ingredientes. Vamos a tomar la medida de una cuchara sopera. En concreto vamos a utilizar 12 cucharadas soperas de cada ingrediente básico, excepto los huevos y el impulsor químico. ¿Quieres ver cómo se prepara? Pues adelante receta. En un bol ponemos 12 cucharadas soperas de azúcar. Ahora batimos bien los huevos con el azúcar. En este punto añadimos 12 cucharadas de aceite de oliva. Yo utilizo este porque aporta un sabor muy rico al bizcocho, pero también podéis poner aceite de girasol u otro aceite vegetal. Y ponemos también 12 cucharadas de leche, entera, desnatada, sin lactosa o vegetal. Para darle aroma vamos a añadir la ralladura de una naranja. También se puede poner ralladura de limón, canela o vainilla. Por último añadimos 12 cucharadas de harina, un poco colmadas. Y 12 gramos de impulsor químico. Mezclamos hasta conseguir una masa lisa y sin grumos. Hecho esto, vertemos la masa de bizcocho en un recipiente o molde apto para el horno, forrado con papel de hornear. En mi caso estoy utilizando un recipiente de cristal rectangular. Añadimos una capa fina de azúcar en la superficie y llevamos nuestro bizcocho al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del molde que utilicemos y de la funcionalidad de cada horno. Y tras 45 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien horneado. Mirad, pinchamos con un palillo y sale completamente limpio. Lo dejamos que se atempere 10 minutos dentro del recipiente y pasado este tiempo lo sacamos a una rejilla para que se enfríe por completo. Y una vez frío nos cortamos un trozo para probarlo. Bueno, pues ya me he cogido un trocito de bizcocho, fijaos lo esponjoso que está y no os imagináis lo bien que huele. Vamos a probarlo. Es un bizcocho con un sabor muy rico. Tiene el toque de la ralladura de naranja y el toquecito del aceite de oliva también le va muy bien. Además queda muy húmedo y con una miga tierna y esponjosa. Tenéis que prepararlo porque ya habéis visto que ha sido facilísimo y está buenísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!